Habíamos planteado un bosquejo para hablar de los rudimentos de nuestra fe. Y estamos en el segundo grupo, las ceremonias que simbolizan nuestra transformación. Habíamos hablado del bautismo. Y ahora en la otra ceremonia que celebramos los cristianos, bueno, realmente celebramos más. Pero bueno, digamos que las más notables que hemos elevado a la categoría de sacramentos es la Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión, la mesa del Señor. Hay diferentes formas de llamarlas. Curiosamente todas ellas aparecen en la Escritura. Pero hoy, para arrancar nuestro estudio de la Cena del Señor, a propósito, recuerde, este domingo celebramos la Cena del Señor. Todos los que quieran acompañarnos aquí presencialmente, inscríbase o venga directamente este próximo domingo a las 10 de la mañana. Tendremos aquí presencialmente la administración de la Cena del Señor. Pero si usted, por decisión o por cualquier situación, lo va a hacer, va a seguir la transmisión desde casa, prepare todo, porque tendremos ese tiempo de la Cena del Señor este día domingo. Hoy comenzamos a desarrollar un poquito el tema alrededor de la Cena del Señor, y particularmente hoy vamos a hablar de cuándo se instituyó. ¿Cuándo se instituyó la Cena del Señor? Como todos los eventos que presenta el Nuevo Testamento, la Cena del Señor también tiene sus antecedentes, su sombra en el Antiguo Testamento. Pero hoy no nos vamos a ocupar de eso. Vamos a ir en una próxima charla a mirar los antecedentes del Antiguo Testamento. Pero hoy quiero que nos centremos en el evento que instituyó lo que hoy en la iglesia celebramos como la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Cuándo? ¿Cómo fue instituido este acto sacramental? ¿Cuándo fue el momento en que el Señor dijo, vea, esto es lo que deben hacer, ¿no? Y luego miraremos la relevancia que tiene para nosotros. Como en el caso del bautismo, hoy escuchamos voces que, por ejemplo, nos dicen, eso es una cosa que no se debe hacer. La Cena del Señor, esa es una ceremonia que no tiene sentido. Se escuchan muchas voces. Y repito, como en el caso del bautismo, vamos a tratar de ir a la Escritura, revisar lo que la Escritura dice, no llegar a conclusiones anticipadas, sino revisar el texto, y entonces con base en la evidencia de nuestro estudio, pues vamos a mirar. Alrededor de la Cena del Señor hay tantas cosas. Por ejemplo, tenemos iglesias que celebran la Cena del Señor todos los domingos. Cada vez que se reúnen, celebran la Cena del Señor. Tenemos iglesias que lo hacen una vez al mes. Tenemos iglesias que lo hacen una vez al año, 2 veces al año. ¿Y cuántas veces se debe hacer? ¿La Escritura habla algo de eso? Bueno, vamos a intentar mirar algunas de estas cosas. Pero hoy, repito, particularmente vamos a hablar de cuándo se instituye. El momento fue la celebración de la cena pascual de Jesús con sus discípulos, ¿no? Esa misma noche en el que él fue apresado y la noche anterior a su crucifixión ahí en el monte Calvario. O sea que podemos afirmar que el antecedente más claro e identificable de la Santa Cena es la celebración de la Pascua o de la cena pascual. Recuerde que en las fiestas judías, la Pascua es el evento con el que arranca una fiesta que es más larga, que es la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura arranca con la celebración de la cena pascual. Este momento clave de Jesús con sus discípulos, esto es bien interesante, es registrado por los 4 evangelios. O sea, los 4 evangelistas tienen un relato de la cena en el que se instituye este momento especial, o lo que se conoce como la última cena de Jesús con sus discípulos. Algunos agregan un detalle, otros otro, y así, y uno tiene como el cuadro completo.
Un detalle, un dato curioso, por ejemplo. Tú lees Mateo y no te das cuenta, por ejemplo, que en un momento determinado Judas sale. Ese dato solo nos lo da Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos dice el momento en el que Judas sale. Pero hay un momento en la celebración en el que Judas salió. Juan nos lo dice claramente. Lucas también menciona algo que los demás no mencionan, y así cada uno. Entonces uno, leyendo los 4 relatos, tiene una visión más completa de lo que sucedió. Pero bueno, no vamos a hacer eso esta noche. Usted va a enriquecer su estudio haciéndolo en casa. Muy optimista yo, o sí lo va a hacer. Bueno, yo espero que. Pero vamos a tomar uno de los relatos, el de Mateo. ¿Por qué el de Mateo? Porque ese fue el que escogí yo, entonces vamos a escoger el de Mateo. Pero usted lo puede hacer con cualquier otro. Se va a dar cuenta que Mateo capítulo 26, a la altura del verso 17, de ahí comienza el relato. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, recuerda que le mencioné que la Pascua es el inicio de una fiesta que dura 7 días, que es la fiesta de los panes sin levadura. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, aquí también hay otro detalle así como de historia. Hay un sector de Israel que celebraba la fiesta a partir del viernes. En Judea se celebraba a partir del jueves. Y esta diferencia se da porque, otra vez, algunos dicen: bueno, pero ¿cómo es que Jesús celebra la fiesta el jueves si realmente la celebración de la Pascua empezaba el viernes? Pero repito, recuerda que con la división de los 2 reinos, ciertos sectores tomaron unas prácticas y otras. Bueno, pero ese es un detalle ahí. Pero estamos en la celebración de la Pascua, aquella que se inauguró allá en Éxodo 12, cuando los israelitas salen de Egipto y comieron deprisa, ¿cierto? Listos para salir. Eso que sucedió allá por primera vez es lo que el Señor está celebrando con sus discípulos esa noche. Y ahora el Señor le da un nuevo significado a esa celebración. Otra vez, la Pascua celebrada en Egipto
tenía un significado especial. Entonces incluso el Señor les dice, cuando sus hijos le pregunten, ¿por qué celebramos esto? ¿Por qué nos comemos un cordero y comemos con hierbas amargas y no sé qué? ¿Por qué? Ustedes les dirán, porque fuimos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó. Y entonces, la Pascua hasta esa noche significaba eso, que el Señor los sacó de Egipto, los liberó de la opresión egipcia y los sacó hacia la tierra prometida. Pero a partir de esa noche el Señor les dice, a partir de hoy esta celebración tiene otro significado. Incluso, le cambia los elementos de la celebración. Le pongo un ejemplo. Los cumpleaños por lo general se celebran ¿con qué? ¿Con qué? Los que estamos aquí. Con una torta, ¿cierto? Como que una torta para celebrar un cumpleaños. Vamos a decir, los cumpleaños se celebran con torta. Vamos a suponer, a partir de hoy los cumpleaños se celebran con empanadas. Con empanadas, pero no, con torta, siempre se ha celebrado con torta. Es como algo más o menos así, ¿no? La Pascua se celebraba con un cordero. A partir de este momento se va a celebrar con pan y vino. ¿Sí? Pero no solo eso, no solo se cambia el elemento de la celebración, sino su significado. Significaba esto en Egipto, a partir de Egipto, y significa esto a partir de ahora. Entonces, cuando uno mira, de pronto, uno dice, cuando uno lee el relato que acabamos de leer, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan, a uno le queda la sensación de que la cena del Señor no es algo para replicar, sino para esperar. Me explico. Mire el último versículo que leímos, el verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor está diciendo, hermanos, muchachos, esta es la última celebración que tenemos ahora. ¿Cuándo lo volveremos a hacer? Cuando el reino alcance su consumación plena. Allá con mi Padre, allá la celebraremos otra vez. Entonces uno podría decir, vea, ahí está el principal argumento para decir que eso de andar celebrando la Santa Cena cada mes, cada 8 días, cada año, eso no tiene sentido. No, la Santa Cena la hizo el Señor con sus discípulos y nosotros estamos esperando es la otra. Por eso les decía, uno lee el texto aquí y da la impresión que la cena no es algo para replicar, sino para esperar. Porque el Señor parece decirles que a partir de ese día Él no iba a estar presente, que se volverían a encontrar otra vez en la manifestación plena del reino. Pero otra vez, como en el caso del bautismo, no saquemos conclusiones apresuradas, sino que vamos a ir mirando el relato. Pero nos encontramos, por ejemplo, en Corintios, que Pablo, ¿no?, cuando nos da instrucciones alrededor de la cena, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el mismo Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, haced esto en memoria de mí. ¿Y de dónde sacó Pablo eso? Pues sencillo. Recuerda que les dije que cada relato del evangelio nos va como sumando, ¿no? Mateo no lo menciona, Marcos no lo menciona, Juan no lo menciona, pero Lucas sí. Y miremos rápidamente el texto en Lucas. Lucas a la altura del capítulo 22. Este es el mismo, la versión de este mismo evento, a la altura del verso 15. Capítulo 22, verso 15.
Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y uno podría decir, hasta aquí está en la misma línea de Mateo. Si ve que la cena es para, la Santa Cena es algo para esperar, no para replicar. Pero nota el verso 19, perdón. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y aquí es donde aparece la expresión que luego Pablo cita: haced esto en memoria de mí. O sea, hay un llamado claro, así como en el caso del bautismo. Perdonen que esté citando, pero es el estudio que acabamos de terminar. El Señor dice: ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos y bautizarlos. O sea, la pregunta no era si el bautismo se debe hacer o no. La verdadera pregunta era cómo, ¿cierto? Porque la orden es clara: hagan discípulos y bautícenlos. Nuestro estudio giró alrededor de la clave es en agua o es en Cristo, ¿sí? Aquí ya tenemos, digamos que una respuesta ya dada. Debemos tener el asunto de la cena. Sí, él dice: hagan esto en memoria de mí. O sea, esto que yo estoy haciendo con los discípulos esta noche, el Señor le dice a ellos y a través de ellos a nosotros: háganlo en memoria de mí. Ahora, ¿cuántas veces quiénes pueden participar? Porque aquí surgen una cantidad de preguntas. ¿Quiénes pueden participar de la cena o quiénes no? ¿Qué es hacerlo en forma digna o en forma indigna? Y bueno, ya tendremos tiempo para mirar algunas de estas cosas más adelante, que curiosamente son las que más polémica generan, las que nos separan a veces, pero se va a dar cuenta que son las que menos importancia tienen. Pero hoy quiero que nos concentremos en apreciar algunos detalles del suceso que institucionalizó esta práctica entre nosotros como iglesia. ¿Por qué es que como iglesia celebramos la Santa Cena? Si es realmente importante o no, eso, la Santa Cena si tiene la importancia que, pero eso es en lo que quiero que nos concentremos hoy. Esta práctica entre nosotros y el suceso al que Pablo apunta después allá en Primera de Corintios es este evento precisamente de Jesús con sus discípulos. Entonces vamos a observar algunos detalles que nos permitirán apreciar en forma un poco más amplia, ¿cierto?, lo que este momento significa. ¿Listos? Entonces arranquemos. La Santa Cena es un evento que gira en torno a lo que el Señor quiere. Repito, la Santa Cena es un evento que gira en torno a lo que el Señor quiere. Note el antecedente, otra vez, vamos a mirarlo en una próxima clase. La cena viene de la Pascua, que es en Éxodo. Lo céntrico en la celebración de la Pascua es el Cordero. Ahora lo céntrico aquí es el pan y la copa. Pero el pan y la copa representan ¿a quién? Al Cordero. ¿Y el Cordero es quién? Cristo. Entonces, ¿por qué participamos de esta celebración? ¿Cuál es el sentido de esta celebración?
Es una celebración que se debe realizar en torno a lo que el Señor quiere. Este no es el capricho de una denominación, de una congregación, de un pastor, de una comunidad. Este es algo que gira en torno a lo que Dios quiere. Mira el verso 17. ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los discípulos saben que en el calendario de festividades judías sigue la Pascua. ¿Usted cree que un judío de toda una tradición de toda su vida necesita preguntarle a alguien cómo va a preparar una Pascua? Ellos saben, toda la vida lo han hecho. ¿Por qué se dirigen al Señor? Porque en la comprensión que ellos están teniendo, ahora el Señor quiere mostrarnos que el asunto nuevo en esta celebración no es cumplir con cada paso del ritual, es descubrir lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y les dijo ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, y no, bueno, toda esa instrucción que les da. Pero reitero, la preocupación de los discípulos es: ¿qué quieres que preparemos para que comas en la Pascua? Ahora, la Pascua tenía como comida central el cordero. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y nota, ellos van y hacen exactamente lo que el Señor les pide, aunque como muchas de las órdenes del Señor no son como muy específicas, ¿no? Ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, bueno, los otros relatos nos permiten ver un poquito más detalles de cómo identificar a cierto hombre, porque eso es llegar a la ciudad y decir a cierto hombre. Pero los otros evangelios nos dan algunas pistas que Mateo no incluyó aquí, ¿sí? Pero le dice: mire, es en tu casa, es en el aposento alto que tienes en tu casa, ahí es donde voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y ellos lo hicieron así. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque creo que parte de este estudio, como sucedió en el caso del bautismo, como lo hicimos con la salvación, con el nuevo nacimiento, es tratar de evaluar un poquito nuestro acercamiento a este tipo de prácticas en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas de ellas han perdido su significado central y han caído en una especie de monotonía ritual. Entonces la Santa Cena ha pasado a ser una celebración acartonada, prediseñada. Es que esto es así, 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 esto y lo otro. ¿Acaso nos tomamos tiempo en esas celebraciones para preguntarle al Señor qué quiere? Porque en este momento en el que se instituyó la cena, todo giró en torno a lo que el Señor quería. Nota, perdone que insista en esto, los discípulos pudieron hacer lo que ellos sabían, pero consultaron al Señor a ver qué era lo que Él quería. Y creo que si hay un primer llamado del Señor para nosotros, es que de aquí en adelante, cada vez que tengamos la oportunidad de participar de la cena del Señor, nosotros de manera individual nos tomemos un tiempo para consultar con el Señor lo que Él quiere, lo que Él quiere con nosotros, lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere manifestar a través de nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? No es el momento en que le pido lo que yo quiero, es el momento
evento en el que me dispongo a hacer lo que Él quiera. ¿Qué quieres? Entonces recuerde, la cena del Señor es un evento que gira en torno a lo que el Señor quiere. Un segundo aspecto que identificamos en ese primer evento es que la cena del Señor es un evento, escuche esto, de celebración entre el maestro y sus discípulos. Repito, la cena es un evento de celebración entre el maestro y sus discípulos. Yo les quiero contar algo y no lo digo ni en forma ni juzgando, ni señalando, y mucho menos en forma despectiva. Pero yo recuerdo, digamos que el recuerdo que yo tengo de niño de la Santa Cena era más como un evento fúnebre que como un evento festivo. Todo era como en silencio. Nadie podía decir nada. Y las personas sabían exactamente cuándo pararse, los que repartían esto y lo otro. O sea, todo era y repito, tenía más la idea de un evento fúnebre, de esos en los que hay toda una especie de silencio sepulcral, que un asunto de celebración. Y es muy interesante porque cuando le dicen ¿qué quieres? El verso 18 dice: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa ¿qué? ¿En tu casa qué? Celebraré la Pascua con mis discípulos. Voy a celebrar, mi tiempo está cerca. O sea, ya vendrá el tiempo fúnebre, pero ahora voy a celebrar con mis discípulos. Incluso el verso 20 arranca diciendo: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con ellos. O sea, era un asunto con comida, era un asunto en la mesa, era un asunto de celebración. Pero es muy interesante porque el Señor escoge una casa, un aposento alto, y algunos estudiosos dicen que es el mismo lugar de Hechos 2. Bueno, también la tradición se menciona que es la casa de Juan Marcos, y donde quedaba ese aposento alto, y es una casa. Pero el texto menciona que lo hace con los 12, porque el escritor parece estar diciendo ahí con los discípulos, de pronto dice no, con los 12, con los 12. Pero habla de celebrar. Espere. Pero es que el Señor se va a morir. Mi tiempo está cerca. Incluso en el relato de Lucas dice: cuánto había deseado celebrar con ustedes antes de que, y menciona, ¿cierto? Antes de que perezca, de que fallezca. Como que cuando alguien va a morir, uno no se prepara para una celebración. Uno está como a la expectativa de las palabras finales, de esto, de como ese momento ahí. Y creo que eso leímos, es esa idea la que le hemos puesto a nuestro tiempo de Santa Cena. Pero el Señor habla de mi tiempo, porque el Señor ve su muerte como la consumación del propósito de Dios en Él para la redención de la humanidad. O sea, hay algo que celebrar. Hay algo que celebrar.
pero las celebraciones con sus discípulos. Esta no fue una celebración como cuando le repartió panes a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que todo el mundo comió y se desbordó en comer y sobraron comida y todo lo demás. Esta no es una celebración de comida. Esta es una celebración, escúchame bien, donde yo me afirmo en el tiempo de Dios. Es una celebración donde, como ya vimos en el punto anterior, donde le pregunto al Señor lo que Él quiere, pero donde me sujeto al tiempo de Dios, donde reconozco el tiempo de Dios. Recuerda que una de nuestras más grandes luchas gira alrededor de nuestra dificultad para entender el tiempo, los tiempos. ¿Por qué se va tal persona? ¿Por qué murió tal persona? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué tal cosa? Y uno tiene esas dificultades. ¿Por qué no se da esto? Este es un momento para reencontrarnos con el tiempo de Dios, para celebrar el tiempo de Dios, porque mi tiempo me angustia. Mi tiempo me llena de desesperación. Yo quiero que las cosas sucedan así, que pase esto y que después de esto ocurra esto y que después siga esto. Pero cuando llego a la mesa del Señor, cuando me encuentro con mi maestro, entonces descubro el tiempo de Dios, ese que es perfecto. Y entonces, aunque en mi tiempo haya dolor, en su tiempo hay celebración. Y es muy interesante. Repito, algún sector de la tradición menciona que esa pudo ser la casa de Juan Marcos, el autor del segundo de los evangelios. Pero no sabemos el nombre del dueño de casa. Pero qué rico que la cena del Señor no sea un ritual al que yo asisto, sino una celebración que en mí ocurre. Repito, ojo con lo que te voy a decir. Que la cena del Señor no sea un evento al que yo asisto, sino una celebración que en mí ocurre. Porque yo soy casa del Señor. Él escogió una casa para celebrar con sus discípulos. Este es el escenario donde Él celebra con quien es su discípulo. Una tercera observación que podemos apreciar es que la cena, o mejor, la Santa Cena, es un evento donde reconocemos nuestra verdadera condición. Reconocemos nuestra verdadera condición. La Santa Cena es el momento propicio para ser confrontados por el Señor. Y aquí ocurre algo interesante, porque siempre centramos nuestra atención en Judas. Pero quiero que observe un detalle que yo sé que usted lo ha visto en muchas ocasiones, pero quiero llamar su atención sobre él. Mira el verso 21. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esto es especial con el Señor. El Señor nos confronta a través de su palabra. El asunto es que a veces, la mayoría de las veces, nosotros nos hacemos los locos.
Pero Él siempre nos confronta. Y aquí no fue la excepción. Están en plena celebración y todo. Pero ahí de frente les dijo, mire, uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. A ver, usted es uno de los 12. A usted, aunque ha tenido diferencias con su maestro y a veces y el Señor es tan duro, a veces le dice a alguno unas cosas tremendas y eso, a usted jamás le ha pasado por la cabeza entregarlo. Pero el Señor esa noche se los queda mirando a todos y les dice, vea, uno de ustedes me va a entregar. Y note, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Esto es bien interesante, porque ninguno de ellos se descartó como candidato. Ninguno. Más adelante Pedro, cuando el Señor dijo, y bueno, y todos saldrán corriendo, él dijo, no, yo no. Ahí sí el hombre dijo, yo no. Pero aquí note, soy yo, Señor. Soy yo. O sea, no hubo uno solo de ellos que dijo, no, pues si alguno lo va a entregar cualquiera, menos yo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos en ese momento tuvo un reconocimiento de su condición. Cada uno de ellos se sintió confrontado por el Señor en su verdadera condición. Y este es el asunto cuando participamos de un momento de intimidad como este en la cena del Señor. Este no es la asamblea de los supersantos. Porque incluso aquí decimos, mire, tales personas no pueden entrar, tales otros no pueden participar. Entonces, todo ese tipo como de requisitos, de condiciones, dan como la impresión que finalmente los que participan, esos son una especie de élite, ya llegando al nivel de arcángeles por allá, eso mejor dicho. Pero cuando uno mira, se da cuenta que este es el momento en el... ¿Por qué? Escúchame esto. Porque estamos frente a la manifestación de todo el favor de Dios en Cristo. Yo necesariamente tengo que ser consciente de mi condición pecaminosa. Hay más de Judas en nosotros de lo que estamos dispuestos a reconocer y aceptar. Hoy uno mira, Judas, pero ese día, en un momento determinado, todos reconocieron que cualquiera de ellos pudo ser Judas. Solo disfrutamos de la grandeza de la misericordia y de la gracia cuando estamos listos a reconocer nuestra condición pecaminosa. Porque es ahí donde la gracia brilla. Él sabía cosas que ni ellos estaban listos a reconocer, pero el Señor las sabía.
Este es un momento especial para aceptar nuestra verdadera condición y aferrarnos a la gracia y a la suficiencia de Dios. Repito, hay más de Judas en nosotros de lo que quisiéramos reconocer. Pero un último detalle que quiero destacar es que la cena o la Santa Cena es un evento, escuche esto, donde la gracia eclipsa, empaña, anonada todo lo pecaminoso. La gracia eclipsa todo lo pecaminoso. El verso 25 dice, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y él le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Escucha esto. Mira lo que acaba de suceder aquí. Ahí están los 12. El Señor señala a quien lo va a entregar. Finalmente, aunque uno de los evangelistas nos dice después que todos estaban como tan preocupados por si era yo, que nadie se dio cuenta cuando el Señor dijo quién era. Incluso cuando Judas salió, dice que ellos pensaron que es que iba a comprar algo que hacía falta. Pues escucha esto. El Señor está con sus discípulos, sus más cercanos, los 12 que han estado con Él durante más de 3 años. Y dice: pero hay uno de ustedes que me va a entregar. Y luego, cuando Él le pregunta, Él le dice: tú lo has dicho. Comen un bocado de pan y Judas sale del salón y se va. Jesús acaba de mostrar uno de los actos de traición más que no sé ni cómo calificarlo. Pero apenas sale, inmediatamente extiende la provisión de su gracia. Toma el pan, lo parte y dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y le da. Luego toma la copa y dice: esto es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? ¿Para qué? Para remisión de pecados. Y me llama la atención porque la palabra que él usa aquí es remisión, que es ese acto jurídico por la cual una persona decide renunciar al derecho de cobrar una deuda a la persona que le debe. La persona renuncia al derecho legítimo de cobrar. El Señor usa esa palabra. Escucha, este es el traidor y se va. Pero apenas se va le dice: pero aún para él
Hay una provisión a través del cuerpo, de mi cuerpo y de mi sangre. Por eso te decía que la cena es un evento en el que la gracia eclipsa, anula todo lo pecaminoso. Porque si bien es cierto, cuando yo me encuentro con la grandeza de la obra de Dios en Cristo, yo no puedo desconocer lo pecador que soy, pero a la vez me estrello con la grandeza de su amor y de su gracia, que en vez de alejarme, me acercan. Y ya lo vamos a ver cuando veamos el texto en Corintios. Porque cuando Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo, dice, y coma del pan y beba de la copa. O sea, el ejercicio al cual me invita el Señor de, como dijimos anteriormente, de reconocer nuestra condición, de probarnos, no es porque Él quiere descalificarnos, es porque Él quiere abrazarnos con su gracia. Comer de su cuerpo y beber de su sangre, la del nuevo pacto, nos pone en ese umbral de la gracia. Este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo y mi sangre. Y bueno, aquí se abre el debate ese debate aún presente de la transubstanciación. Y vamos a hablar más adelante de eso. Porque hay algunos que aún hoy afirman que el pan con el cual participamos de la cena literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. Y la copa literalmente se convierte en su sangre. Pero es muy interesante el vocablo que el Señor usa. Él no toma el pan y dice, este es mi cuerpo. Y luego dice, toma la copa y dice, esta es mi sangre. No dice este y esta. Dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. La sola expresión nos está indicando que no se está refiriendo a los elementos, sino al evento. Pero otra vez, eso lo veremos más adelante, con más detalle. Pero quiero terminar llamando tu atención sobre la manera tan especial. Porque ese día, en el evento en el que se instituyó la cena, hagan esto en memoria de mí. Ese día fuimos testigos de la traición inescrupulosa de uno de sus amigos más cercanos. Pero lo interesante es que la traición inescrupulosa de uno de sus amigos más cercanos es descrita en el mismo marco de la más grande oferta de perdón. Una de las más hermosas expresiones de gracia. Ahí donde se ve la crueldad infame de la traición, se aprecia con mucho mayor claridad la oferta inagotable del perdón de Dios. La gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús
Y yo quisiera que, teniendo ahí en nuestra mente el eco de esta última expresión, cerremos este tiempo orando y dándole gracias a Dios. Escúchame. Ahí, por un momento, cierra tus ojos. Salvo que estés conduciendo o haciendo algún tipo de actividad, si puedes asumir una postura de reverencia. Porque hoy hemos observado ese evento que instituyó la Santa Cena que hoy celebramos y descubrimos que este es un evento que gira en torno a lo que el Señor quiere. No es a lo que yo quiero ni a lo que la iglesia quiere o la denominación establece, no, es a lo que el Señor quiere, que es una celebración. No es un servicio fúnebre, es una celebración de intimidad con sus discípulos. Pero también es un momento en que reconocemos nuestra verdadera condición. Somos tan prestos a señalar a Judas, pero ni siquiera los 11 que estaban ahí tuvieron el coraje de descartarse como candidatos. ¿Seré yo, Señor? Y el Señor parece decirles: cualquiera de ustedes pudo ser, pero cualquiera de ustedes también puede ser abrazado por la gracia que aparta, que quita todo lo pecaminoso de nosotros y nos acerca, nos cobija con ese inagotable perdón que emana de la obra soberana de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu cuerpo, por tu sangre y por permitirnos hoy, en memoria de ti, participar también de esa celebración. Lo lindo de la Santa Cena, de la Cena del Señor, es que nos permite echar una mirada al pasado, a lo que Dios hizo en el Cordero perfecto. Nos permite tener una confrontación en el presente, reconocer nuestra condición, pero aferrarnos a la suficiencia y a la gracia de Dios. Pero también nos permite mirar hacia el futuro, saber que un día, Señor, participaremos de esta celebración recibiendo el pan y la copa de tu propia mano, Señor. Un día se cumplirá el anhelo de tu corazón hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Anhelamos ese día, Señor. Ese día en el que participaremos de esa celebración preciosa
ya sin señalamientos, sin culpas, sin confrontaciones. Gracias, Señor. Gracias porque la celebración de la Santa Cena nos permite recorrer en el cronos el propósito de Dios y mantenernos en la expectativa gloriosa de este inminente y pronto encuentro, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.